que ella, como fue dejando botada a la niña, yo tuve que dedicarme de papá y mamá de la niña. ¿Por qué te fuiste? Yo no podía, es que yo tenía que trabajar. Quedamos en eso que tú la ibas a cuidar. Yo te dije claramente que yo no quería hijo a mi vida porque yo estaba joven. Tú A eres mí no una me mala puede- mujer. Tú eres peor que yo todavía. Fue capaz de dejarla en una casa de empeño, él, empeñada la pobre niña. Verdaderamente me alarmé. Dije, bueno, esto me suena casi como pornografía o algo de niños. Y por $50 ha vendido él toda la imagen de esa niña. Te lo juro, tiene una explicación todo esto. Esto es de una mente criminal, doctora. Nosotras somos ilegales, estamos aquí de ilegal y no me importa arriesgarlo, siempre y cuando salve a mi mamá. Mi mamá está en una depresión muy grande. Hace 6 meses mi hijo falleció. Ella se había tratado de suicidar. He venido aquí con mi hija, primero que nada, para dejarle la custodia total a su padre. Él es un buen hombre. Vengo a pedirle perdón a mi hija Perdón, nada, tú no tienes y que a pedirme solicitar su perdón. custodia. Ay, vete Vida, con tu gringa, esta yo no es la quiero forma estar en que yo contigo. es por eso que busco la custodia. Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor español Baltasar Gracián dijo: no es necio el que hace la necedad, sino el que ya hecha no la sabe encubrir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, las perras son mejores madres que esta señora. No le pienso dar ni un 5 a esta persona. Él y yo teníamos un trato antes de que naciera la niña. Buenas tardes y bienvenidos. Pedro, explícame tu demanda en contra de Lucero y dime lo que exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Lo primero, quiero divorciarme de ella. Lo segundo es que quiero la manutención de mi hija. Y lo tercero, necesito que ella me mantenga a mí y a mi hija porque estoy hace más de un mes desesperado y un año sin trabajar, doctora. Un mes que estoy haciendo cualquier cosa para poder hacer todas las labores de padre, doctora. Así que imagínese, he tenido que hacer de todo. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años, doctora. 5 años. ¿Y separados? Separado un año. 1 año de separación. Ok. ¿Qué edad tiene la niña? Tiene 4 años, doctora. 4 años. ¿Y la niña está viviendo contigo? Sí, porque ella al principio estaba viviendo con nosotros, pero después pasaron algunos hechos que... Pero cuéntale qué es lo que pasó. Bueno, y se fue y me dejó botado con la hija. Se Con fue y, Sarita. abandonó a la niña contigo. Exacto. Ok, explícame, porque no Bueno, entiendo. lo voy a explicar todo en detalle, doctora. Ok. Lo que pasó fue lo siguiente, que estábamos todos viviendo y al principio fue todo color de rosa, doctora. Pero ¿sabe qué? Ella se le pasó el amor cuando quedó embarazada, ¿no es cierto? Y al principio ella... Yo no quería tener hijos. Sí, di Tú la lo verdad, sabías, tú lo di la sabías. verdad. Sí te querías tener hijos al principio, pero No después quería cuando tener quedaste hijos. embarazada, cambiaste. No es ¿ah? cierto. Y Tú y yo querías hacerte teníamos un un aborto. trato. ¿Por qué no Tú y dices yo la verdad a la teníamos un doctora? ¿Ah? ¿Me estás dejando como un payaso acá? Oye, Doctora Polo, no es- escúchame. Háblame. Tú no estás hablando nada. Te viras a ella, la criticas. Explícame la historia para Bueno, entenderla. lo voy a explicar, doctora, con lujo de detalle. Mire, lo que sucedió fue lo siguiente. Al principio estábamos como pareja, ¿no es cierto? Estábamos casados, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos y ella quedó embarazada, pero ella me dijo al principio que no quería quedar embarazada, pero quedó embarazada y se quería hacer un aborto y yo le cambié la idea porque yo soy cristiano, doctora, y yo no puedo soportar que ella pueda hacerse un aborto. En ese momento le expliqué que no lo hiciera y no lo hizo y la niña nació, efectivamente, hoy día se llama Sarita, tiene 4 años Ok. y ella pasaron algunos acontecimientos. Pero dile qué. Bueno, ella me dejó botado, doctora, y yo soy hombre y necesitaba también afecto. Y en un momento yo estaba trabajando de dealer de carro
y me iba bastante bien, doctora. Yo ganaba mi dinerito y el jefe me daba hasta overtime. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que ella, como fue dejando botada a la niña, yo tuve que dedicarme de papá y mamá de la niña. Yo mantenía todo. Bueno, ni siquiera le daba leche, doctora. Imagínese. ¿En qué momento? ¿En qué momento? tuve- Ella se va. Mire, tuve que comprarle hasta fórmula a la niña porque ella no le daba doctora. ¿Y ¿Usted cómo cree lo que hacía si yo todo el tiempo paraba una buena trabajando? madre puede hacer eso? La dejó botada, tuve que comprar fórmula, después pude darle comida a la niña, yo desesperado tuve que decirle al jefe que me diera más tiempo para estar con mi bebé, mi niñita, mi guagua. Vaya, y mira yo lo que ponía sucedió. una niñera. Yo empecé a faltar al trabajo y después me corrieron, doctora. Imagínese, me corrieron y hoy día he tenido que hacer de todo. ¿Por qué se separaron ustedes? ¿Cuál fue la razón de que ella se va? Yo puedo doctora, explicarlo. la verdad, las cosas, le voy a contar la firme, como decimos los Él chilenos. es el demandante. Le voy a contar lo que sucedió. Ella me dejó botado y yo tenía problemas afectivos y bueno, y había una niña que me gustaba, que iba siempre a cotizar carros y empezamos a gustar. Una prostituta era. No le digas así, por favor, ¿ok? Es una buena mujer. Ay, ya, Bueno, en un momento era buena mujer, después se volvió loquita también. Lo que sucedió, doctora, que imagínese, empecé a salir con ella, empezamos a gustarnos, empezamos a salir al cine acá, allá. Tuviste una infidelidad. Sí, doctora, estuvimos juntos sexualmente con ella. Ok. Y tu bueno, esposa se enteró. sí, un Yo día... lo descubrí. ¿Qué pasó? Un día llegó a la casa de noche, yo pensé que ella no iba a estar y me pilló en el acto, ahí estábamos a poto pelado, como decimos los chilenos, estábamos desnudos y ahí ella empezó a gritar, le decía prostituta, prostituta, y la que quería matar. ¿Y sabe lo que ha hecho esta mujer? Esta mujer perversa que usted puede ver acá, lo que hizo fue a la habitación de la nena y me la lanzó ahí a la cama, casi se descerebra la niñita. Imagínese. Es un exagerado, eso es lo Sarita que ahí eres. llorando desesperada de 4 años. Imagínese ahora. Ok, entonces, ella lleva un año separada de ustedes, ¿correcto? Exacto. Y no te ha dado un centavo para mantener a la niña. Sí, doctora, ¿sabe por qué? Porque yo Ni que le pienso, quedé cesante, estoy hace un año sin poder ganar un salario estable y he tenido que hacer de todo. Y ella es manager de un banco. Ella partió como cajera de un banco y la pues fueron subiendo de posición y hoy día está Mi ganando hasta trabajo me ha $10.000, costado, me ha doctora. Ella costado puede a mí. mantener a la beba y a mí. A los dos nos puede mantener absolutamente. Bueno, a ti no sé, pero a la beba definitivamente. Bueno, ¿y tú para mantener a la niña qué has hecho? Perdone que le diga, pero he tenido que vender hasta sangre, doctora. Hasta sangre. Y ha sido muy difícil, doctora, porque imagínese, me han pagado 100, 150 pesos, incluso me he desmayado en la calle de tan mal que me he sentido, porque hasta incluso tuve que hablar con algunos amigos, doctora, que se andan drogando, son malas juntas, es verdad, pero bueno, ellos me ofrecían dinero a cambio de la orina, porque ellos no podían trabajar, porque les salía, los récords les salía... O sea, que vendes el orine también para que la gente falsifique sus exámenes de droga en los trabajos que les exigen, ¿no? Yo me siento muy mal con eso, doctora. La verdad que yo sé que eso está mal, ¿Y qué más? ¿Qué pero más he has estado hecho? muy desesperado, Has entiéndame. vendido la sangre, has vendido el orine. ¿Dónde has buscado trabajo? A ver. He buscado trabajo, doctora. Mire, he aplicado 15, 20 aplicaciones he hecho por día y no me llaman. La verdad que estoy desesperado, entiéndame. Yo soy un padre de familia, yo soy un buen padre, doctora. Mantenido, Pero eso es lo que eres. esta persona que usted puede ver aquí con cara angelical no es una buena madre. Nos dejó votado a ella. No me vengas con que eres buen Perfecto, padre. muy bien. ¿Cómo respondes a la demanda? Mire, doctora, yo estoy de acuerdo en entregarle el divorcio. Por mí, mejor. Pero yo no le voy a dar ni un 5 a él. En ningún momento. Porque no se lo merece y yo no creo que sea justo que yo le pase mi dinero que a mí me cuesta ganar para que esté mantenido. Óyeme, háblame de la hija. A mí no me importa él. Ok. Pero tu hija, primero, ¿por qué la abandonaste? Mire, le ¿Por voy qué a- la dejaste en casa de él? ¿Por qué no te la llevaste, número uno? Y número dos, ¿por qué no has dado un centavo para mantener a tu hija? Mire, le voy a explicar exactamente cómo sucedieron las cosas porque él ha dicho una versión que sabe muy bien que está exagerándole. Principalmente cuando yo llego a mi casa, llego del trabajo porque todo el tiempo yo cansada, pagando cuentas, biles, de todo, y siempre holgazaneando, buscando mujeres con que divertirse. Llego a mi casa, lo encuentro en la cama con otra. Efectivamente, fui por la niña al cuarto, la traje a la niña, pero no la aventé Sí, como la era, tiraste. no la aventé, ¿Cómo se te no ocurre la tirar a una aventé. niña de- Lo que hice yo fue ponerla en la cama, porque era una cama king size. La puse en la cama y le dije, ¿Cómo king ok, size? me ha ¿Cómo buscado se un te ocurre? reemplazo. Eres una mala me madre. buscaste un reemplazo, pues ahí está la mamá de ella, ¿no?
Yo lo que hice, fui a poner la niña, ok, me ha reemplazado mientras yo me estoy fregando allá trabajando y él muy a gusto. Y tu hija es la culpable de eso. Yo sé que no es la culpable, pero yo en algún momento cuando nosotros nos separamos, yo intenté acercarme a ella y ayudarle con un poco de pensión, pero él siempre dijo, no te necesitamos, no queremos nada de ti. Esa ¿Por niña me qué pregunta todos los días por ti. dejaste a tu hija? ¿Por qué te fuiste? Yo no podía, es que yo tenía que trabajar, todo el tiempo estoy trabajando. ¿Qué futuro le espera a la niña conmigo si yo todo el tiempo estoy trabajando? Y él lo sabía. No, él y yo antes de casarnos teníamos un acuerdo. Yo no quería tener hijos. Él dijo, yo voy Pero a... lo tuviste, si tenemos un hijo. Lucero, lo tuviste, pero ¿qué yo no estás quería tener hablando? hijos. O sea, Yo quedaste en que ibas a cuidarla. Tú quedamos en eso, que tú la ibas a cuidar. Yo te dije claramente que yo no quería hijos en mi vida porque yo estaba joven. Voy a hacer un receso a ver de qué manera el martillo este no conecta con la boca esa tuya. Porque déjame decirte una cosa. Has hablado un sandeces, estupideces con el tonito de voz ese que realmente molesta. Y no has hablado una vez como una madre. Como una madre ni una vez. Yo no sé ni lo que tú eres. Regresamos después de este corto receso. Tú utilizas a tu niña para entrar al baño de las mujeres con una cámara. señora, doctora, La niña está pagando la renta y él sabe muy bien de lo que estoy hablando. Indignante. Qué descarado tú eres, Dios mío. Y utilizas a tu hija para esto. bueno, se lo juro, tiene una explicación todo esto. Esto es de una mente criminal, doctora. Caso cerrado.